Ahora sí, gracias. Bueno, les doy la bienvenida a este último slot de LACNOG. Vamos a hacer una dinámica que a mí me resulta sumamente divertida y se llaman Lightning Talks, pero se llaman realmente Lightning Talks porque van a ser de una duración bien limitada, como en realidad gracias a los presentadores anteriores tenemos unos minutos más y van a ser de 7 minutos, los vamos a hacer de 10. ¿Ok? A ver, lo veo a Lynch, lo veo a Gilberto, Tipiani y ¿quién más? Douglas. No, Fernando. Douglas miró para arriba como diciendo, ¿eh? ¿Fernando? ¿Dónde está? ¿Frediani? ¿Dónde está? Ah, estás ahí. Bien, bien, bien. No, pará, todavía no. Lo que les quiero contar es lo siguiente. La duración de las Lightning Talks es estricta. ¿Sí? Vamos a hacer 10 minutos. Pónganme 10 minutos en vez de 9, por favor, porque tenemos un poquito más de tiempo. Ahí va. Y a ver si podemos escuchar el rayo, para que todos sepan el sonido del rayo. ¿El Switcher Master se te fue? El dios del trueno. Thor. A ver, Thor, salude, Thor. A los 10 minutos vamos a hacer sonar ese y sin más ceremonia vamos a echar al que está arriba y lo vamos a sustituir por el siguiente. Así que, no sé qué pasó. ¿Tenés el orden a mano? ¿Con quién arrancó? Con Frediani. Bueno, vamos con la primera, la de Fernando Frediani. ¿Listos? Y empiezan los 10 minutos. Ahora. Hola. Hola, buenos días. Yo soy Fernando Frediani y voy a hablar sobre formas de reducir el uso de IPv4 en tiempos de falta. Es importante que todo operador de Internet se esfuerce para utilizar mejor, optimizar el uso de IPv4 que ya tiene, teniendo en cuenta que uno no va a recibir más bloques. Tal vez uno pueda transferirlos, pero hay un costo para la operación. Entonces es mejor que uno logre optimizar lo que ya tiene como sistema autónomo en lugar de recurrir a transferencias, alquileres en otras regiones o lo que sea. Voy a mostrarles algunos casos de uso que apliqué en la operación y fue posible reducir significativamente. Llegamos hasta un 50% en la reducción del uso de IPv4 para el mismo tipo de aplicación. Los slides las diapositivas están en español, pero voy a hablar en portugués. El primer escenario es un escenario de CGNAT, muy común en proveedores de banda ancha. En el escenario inicial que ustedes ven allí, era un escenario con 4 concentradores PPoE, 4 BNGs y 5 equipos de CGNAT. Para un escenario como ese, necesitamos un mínimo de IPv4 para cada equipo de CGNAT. Terminamos siendo obligados a utilizar una cantidad mayor de direcciones IPv4. Ya en el escenario siguiente, en el después, con la rearquitectura de la red, pusimos equipos mayores con más capacidades de CGNAT. Entonces, un detalle importante es que se utilizó el Bulk Port Allocation, BPA, que es uno de los responsables por brindar una ganancia significativa, una economía significativa de direcciones IPv4. Uno logra tener la misma base de clientes con menos direcciones IPv4 sin perjudicar la experiencia del usuario, sin ningún daño para la navegación. Vamos a ver en la próxima diapositiva. Hay una gráfica que muestra la cantidad de puertas utilizadas. Eso reduce el costo de operación. Hay menos equipos para mantener, correr en el data center, para que el equipo monitoree. Y en ese escenario fue posible reducir hasta una base de 100.000 usuarios de banda ancha. En un 50% la cantidad de direcciones IPv4, aún contando
con la capacidad adicional que uno necesita dejar para redundancia. Considerando la redundancia, aún así fue posible reducir en un 50% muy significativo en un escenario de escasez. Un detalle importante para reforzar el uso del BPA, Bulk Port Allocation, es una funcionalidad que algunas cajas de Enterprise de CGNAT tienen. Muy importante para esto, para almacenar logs, que es algo que preocupa a mucha gente. Sencillo y fácil de hacer. Esta gráfica muestra en la práctica la cantidad de bloques asignados. Definimos entonces bloques de 512 puertos y como pueden ver, la gran mayoría de los usuarios, más de 31.000, tenían asignado un bloque. Entonces, para la cantidad de IPv4 públicos, uno podía hacer muchas cosas. Se puede ver la línea verde, que es la cantidad de bloques asignados, y la roja, el máximo. Aún en un escenario de redundancia, si duplicamos eso, sigue habiendo capacidad en la caja para absorber todos los usuarios con la cantidad de IPv4 público que fue asignada para ese escenario. Los que tienen CGNAT, busquen formas de optimizar el uso de IPv4 para que no haya que recurrir a transferencias, alquileres u otras técnicas que a veces ocasionan problemas como geolocalización y otros. El segundo es algo muy antiguo, una RFC que tiene casi 20 años, pero hay mucha gente que todavía utiliza /30. No utilicen eso, ya no es necesario. Usen un /31. Hay una RFC para eso y eso reduce el número de IPs, muy común para atender a clientes corporativos. Uno pone un /30 y desperdicia un 50% de las direcciones IP. No hay ninguna justificativa técnica para utilizar /30. Utilicen /31. Desarrollen una política interna de asignación de /31 para los clientes. Hagan de eso una rutina de su equipo. No teman utilizarlo. Todos los fabricantes con quien testé, todas las Enterprise, que puse alguna lista ahí de algunos, con todos ellos funcionó. Utilizamos en la práctica muchos clientes que estaban en /30 y pasaron a /31, funcionaron muy bien sin restricciones. Utilicen /31, transformen eso en un hábito para el equipo, para que el equipo comercial también pueda entender. Muchos clientes les parecía raro a primera vista, pero como nosotros explicábamos de qué se trataba y que utilizábamos eso en nuestra propia red, bueno, lo aceptaron. Estandaricen el uso interno para tener eso como política de la empresa. Hay que capacitar al personal técnico y al personal comercial para poder explicar todo esto al cliente, ajustar el material de marketing, de productos para citar un IP en lugar de un /30 o un /31. Uno dice que está entregando un IP, entonces no vinculamos el /30 o el /31. Podemos tener políticas de excepción. Se puede encontrar un fabricante muy específico, legado, que no tenga soporte /31. Uno puede entonces entregar un /30 a su usuario. Otro punto con el cual siempre tenemos mucho cuidado en ese contexto es en los enlaces de backbone, de punta a punta. Entonces, utilizamos el privado. No es un tema de economía de los privados. El equipo es de hábito. El equipo ya está acostumbrado que es un /31 y no más un /30. Si hay excepciones, hay que dejar el análisis con el equipo técnico, pasar el análisis al equipo técnico. Es importante, teniendo esta cultura, como puse allá, eating your own dog food, coman su propia comida, o sea, su propio alimento. Lo que uno practica en la red es lo que ofrece para sus clientes. Finalmente, una experiencia que tuvimos con mucho éxito, que es educar a los clientes. Muchas veces los proveedores que atienden a clientes corporativos se sienten obligados a entregar bloques más grandes porque el cliente cree que los necesita.
La verdad es que hoy se puede hacer mucho con bloques pequeños, ya no hay necesidad de entregar barra 24, 25, incluso 26. Son bloques grandes hoy en un escenario de escasez. Entonces eduquen y ayuden a los clientes. Hay técnicas como vHost, Port Forward. Es posible hacer mucho con un único IPv4. Se puede tener varios servicios y no hay necesidad de tener un servicio de IP en para varios escenarios. Eduquen al cliente porque esa economía después trae sus frutos. Ya vi muchos casos, es muy común en Latinoamérica, principalmente proveedores que no tienen ASN y dependen de bloques que vienen de proveedores de tránsito mayor. Uno puede hacer muchas cosas con barra 29, barra 27, atender a muchos clientes, hacer un buen CGNAT para los proveedores más chicos. Se puede hacer mucho con poco. En la medida que uno va creciendo, va asignando bloques hasta que el proveedor tenga un tamaño mínimo razonable para volverse un sistema autónomo y tal vez transferir un bloque, un barra 24, para que ya sea más competitivo en el mercado. Finalmente, no subestimen el uso de IPv6 en esta economía de IPv4. Es muy significativo el uso de IPv6 para reducir el uso de puertos en CGNAT. Es una gran diferencia, una enorme diferencia. Cuando uno tiene el IPv6 bien desplegado en un escenario de CGNAT, uno puede brindar esa economía significativa. En horarios pico, uno puede absorber hasta un 50% del tráfico en la red yendo con IPv6 y no utilizando los recursos escasos de las cajas de CGNAT. Entonces pongan atención a eso y no consideren un detalle cosmético. Aquí cierro mi presentación y espero que sea útil para las personas. Justito. El amigo Gilberto, ahora, you're on. Presentación. Opa, ótimo. Tiempo. Ahora. Pessoal. Bien. Buenos días, yo soy Gilberto Sorello del NIC BR, coordinador de proyectos del NIC. Coordino el programa por Internet más segura y en el programa desarrollamos la herramienta TOP basada en una implementación de Internet en L. Y también coordino proyectos en el área de inclusión digital, desarrollando una tecnología para mejorar la atención a clientes y usuarios de Internet en larga distancia. Aquí nos enfocamos entonces en TOP. TOP ya se presentó en LACNIC de una manera más técnica. Yo aquí voy a hablar de una manera más amplia y hasta al final hacer una invitación a la comunidad sobre TOP. TOP es una herramienta web. Los invito a todos a que accedan a la herramienta, si no la conocen. La dirección es top.nic.br. Se pueden hacer 3 tests importantes, el de site, el del medio y el de conectividad. O sea, el de sitio web y de conectividad. Bueno, entonces, ¿por qué TOP? Es una herramienta que ayuda a mejorar la seguridad de Internet, entendiendo que Internet está en evolución permanente y para que evolucione los servicios necesitan ser seguros. Entonces debe ser sencillo verificar si los servicios son seguros. Entonces es una herramienta sencilla de usarse, fácil de usarse. Los usuarios pueden ser legos, pueden ser técnicos y va a brindar información relevante para todos ellos. La seguridad de Internet depende de la implementación de protocolos estandarizados y también bien configurados. Muchas veces los protocolos están disponibles, pero se utilizan mal. O sea,
utiliza una versión más anticuada, cifras que no están actualizadas, de modo que la implementación al final es insegura. La herramienta, además de hacer el test, indica los estándares que utiliza, explica con detalle todos los estándares utilizados. Entonces, como les dije, es una herramienta web que hace el ensayo o el test de 3 servicios: el sitio web, el correo electrónico y la conexión a Internet. Se desarrolló a pedido del gobierno de los Países Bajos en 2012. Ellos tuvieron un ataque muy serio en la época y solicitaron que se desarrollara una herramienta de modo que todos los órganos del gobierno, todos los servicios que compraran, pudieran ser primero sometidos a pruebas. Eso se desarrolló con esa idea. Entonces, nosotros decimos que esa herramienta en el desarrollo inicial es top-down, o sea, de arriba hacia abajo, porque el gobierno lo decidió para que lo utilicen los órganos del gobierno y la población. El asunto del top es al revés. Fue de bottom up, o sea, de abajo hacia arriba. Nick entendió la importancia y está proponiéndoselo a la comunidad, incluso al gobierno, y a la comunidad, a toda la comunidad técnica. Entonces, esto comenzó en Holanda, la herramienta. La primera implementación se hizo en Dinamarca, la segunda en Brasil, y ahora está utilizándose también en Alemania y en Francia. Y la idea es que se expanda en el mundo. Bueno, la motivación es que los estándares originales de Internet no son seguros y debemos mejorarlos, porque hoy permiten demasiadas vulnerabilidades. Entonces, Brasil, la propuesta que hace Nick con esta herramienta es que el tráfico de Internet es muy importante hoy. O sea, hay datos sensibles y servicios sensibles que pasan por Internet, entonces transitan por Internet. Entonces, todos los servicios tienen que ser seguros. Ese es el espíritu de TOP. Es una herramienta que al final les va a dar una calificación, puede ser 100%. Entonces, quien cumple todos los criterios, los requisitos, va a tener 100%. Eso quiere decir que el servicio cumplió con todos los estándares, lo que no quiere decir que el servicio sea 100% seguro. Hay otras vulnerabilidades probablemente, cada vez se descubren más. Ahora cubre los principales aspectos reconocidos actualmente. Quien obtiene 100% puede utilizar el sello de TOP en su sitio web, en el correo electrónico. Y para los proveedores de servicios, si tiene su sitio web y su correo electrónico y también el servicio de todos sus clientes con 100%, puede también utilizar ese sello. En la comunidad en Brasil discutimos el tema del sello. Lo vimos con Manners, lo vimos con Kindness. El TOP tiene el mismo concepto. Y están surgiendo otros tipos de sellos en la comunidad técnica de los ISPs. Bueno, aquí tenemos el detalle de las pruebas que se hacen, la del sitio, IPv6, DNSSEC en el caso del autoritativo, HTTPS, opciones de seguridad en los encabezados, RPKI y Security TXT. Y para los correos electrónicos, IPv6, DNSSEC, TLS, el de MARC y RPKI. De MARC es muy importante. Para este programa tenemos una estadística de uso. Tenemos una buena visión de lo que se implementa más en Brasil o no. Y el tercer test o prueba es el de la conexión del usuario, que se hace a partir de la máquina del usuario, y ahí se puede verificar si IPv6 si se navega bien en IPv6 y si el recursivo que utiliza valida DNSSEC, lo que es muy importante. Un aspecto que yo quería señalar aquí es que esta herramienta está en una versión nueva.
ahora se implementó en Docker, de modo que facilita su implementación. Nosotros estamos entrando con esta versión en producción ahora en mes de noviembre, ya está pronta, estamos haciendo las últimas pruebas. Entonces es una invitación a la comunidad para que implementen esto en sus países, o sea, que implementen esta herramienta en sus países. No es difícil de implementar y Nick se propone ayudarlos. Entonces, para quien esté interesado en implementarlo en su país, de implementar esta herramienta en su país, entre en contacto con nosotros, podemos conversar sobre esto, sobre las dificultades de implementación que tuvimos. Creo que está muy bueno. Y otra funcionalidad que se está poniendo a disposición en esta nueva versión es que se pueda hacer ensayos o pruebas en lote. O sea, se tiene, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos el gobierno, gov.br. O sea, todos los dominios que terminan en gov.br. Entonces, el TCU, que es el Tribunal de Cuentas de la Unión, hizo una prueba intensiva con 20.000 sitios y hizo los sitios, los correos electrónicos, o sea, 20.000 dominios, y ya tiene una primera evaluación. Entonces, esa funcionalidad de hacerlo en batch o en lotes hace posible que ese conjunto se ponga a prueba continuamente, periódicamente, cada 3 meses o cada 6 meses. Eso se puede configurar y con eso es posible hacer un seguimiento y además dar una devolución. Me parece que es una herramienta muy interesante de implementar. Las asociaciones y proveedores de Internet que apoyan el programa, todas estas que están en la diapositiva. Y este aquí es mi punto de contacto, gesorelo@nic.br. Estamos a disposición para conversar con ustedes sobre esta herramienta, las posibilidades de implementación, y es una ayuda. Y la idea es cómo se está difundiendo, y veo que está más en Europa, en la acción del Manners. Podríamos hacer esto en nuestra región, sería algo muy bueno. Muchísimas gracias. Creo que cumplí el tiempo. Me faltan 20 segundos. Derecho al rayo, pero te sobraron 10 segundos. Sigue Tipiani. Adelante. Bueno, vamos a tener que tener una pena especial para esos casos. Hola, buenos días. Buenos días con todos. Ahora sí. Listo. 10 minutos a partir de ahora ya. Ya, genial. Bueno, es el último día del LACNIC, así que hay que disfrutarlo. Mi nombre es Fernando Tipiani, soy embajador I+D del LACNIC de Perú. También soy jefe de Ingeniería de Red y Energía en Visión Perú. Y el día de hoy vamos a ver cómo en tiempos de caos aparece un salvavidas llamado monitoreo. ¿A quién no le ha pasado que en la operación diaria de pronto ocurre que por ahí la red se pone un poco inestable o de repente por ahí un site empieza a caer, se convierte en un dolor de cabeza? Creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado. Algunos de repente dirán que no, otros de repente preferirán no acordarse, pero bueno, creo que sabemos de qué trata eso, ¿no? Y es aquí donde empezamos con el tema del caos, ¿no? ¿Estamos midiendo lo necesario para saber lo que realmente pasa? O sea, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos mirando de manera consciente nuestra red, nuestros despliegues? ¿O estamos como el meme de ahí, ¿no? Que dice, que pase lo que tenga que pasar. Y cuando pasa, no sabemos qué hacer. Estamos llevando un registro de los eventos que nos ocurren. Tenemos bien mapeados los KPIs de nuestra operación. Tenemos bien identificados los sensores de nuestros equipos. Bueno, yo esperaría que sí, ¿no?
Y aquí es donde inicia la parte del descubrimiento. Es muy importante analizar y cuantificar, porque cuando estamos en medio del caos salen ideas brillantes como de reemplazo todos los equipos y me soluciono el problema, pero realmente no está ahí la solución, ¿no? Tenemos que empezar a analizar y cuantificar, y acá tenemos un ejemplo de cómo el análisis de ciertos eventos nos puede llevar, por ejemplo, a la conclusión de que más del 60%, casi el 70%, tiene que ver con falla de la gestión operativa. Y eso no tiene que ver con cambiar todo el hardware, sino tiene que ver con cómo estamos mirando nuestra red. Y acá viene el hallazgo, una verdad muy dura, que sin monitoreo las decisiones se basan únicamente en suposiciones. Y es algo que tenemos que tener muy presente, porque sin monitoreo, sin visibilidad, falla la planificación, falla nuestra visibilidad durante los eventos, y lo más crítico, que no tenemos alertas tempranas, no tenemos algo que nos diga antes, durante y después de un mantenimiento si las cosas están yendo bien o no. Y acá viene la parte del cambio, y realmente el cambio no tiene por qué ser complejo. Siempre busquemos una estrategia que sea simple. Por ejemplo, empecemos llevando el registro de nuestros eventos con categorías, para después poder hacer un análisis estructurado. También implementemos un monitoreo y no tenemos que buscar la herramienta más complicada que existe en el mercado. Tenemos muchas soluciones open source que son excelentes, muy completas, como LibreNMS, Observium y muchas otras más que son altamente personalizables y que cualquiera, sea ISP pequeño, mediano o grande, lo puede implementar sin problemas en su red. Y acá viene una parte que para mí es clave. Si ya tienes tu monitoreo, tienes que por lo menos identificar 3 indicadores clave por cada tipo de dispositivo. Por ejemplo, en tus equipos de red, por lo menos tienes que estar midiendo siempre el CPU y el tráfico, por lo menos, porque hay otros sensores que también son importantes. Otro ejemplo, en los equipos de energía, qué importante es medir la temperatura de tus equipos de energía, el porcentaje de carga eléctrica, el porcentaje de las baterías para la autonomía, y algo más que no incluía acá, también siempre contar con un syslog y con un NTP bien configurado para que siempre veas la misma hora en todos los equipos. Y finalmente acá algo muy importante, revisar los indicadores antes de tomar decisiones de compra. Esto es sumamente importante, no nos apresuremos. En medio del caos tenemos que buscar la calma para poder hacer un buen análisis y en base a eso, a nuestros indicadores, recién poder tomar una decisión, por ejemplo, una decisión de compra. Y la reflexión, estas 3 palabras que creo que se han convertido en un mantra y que seguramente muchos de nosotros las hemos visto. Medir, controlar y mejorar. O sea, todos tenemos que irnos con esas 3 palabras en mente. Medir, controlar y mejorar. Porque el primer paso no es ir a comprar hardware, sino es observar. Si tú no mides, no controlas. Y si no controlas, ¿cómo puedes pensar en mejorar? ¿No? Es como manejar un auto a ciegas, chocarte y pensar que la solución es comprar un nuevo auto, ¿no? Y no va por ahí el tema. Y es así como en tiempos de caos, el monitoreo fue y sigue siendo nuestro mejor salvavidas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy bueno el último slide. Realmente un guiño para quienes tenemos ciertos años. Y vamos con la última de este slot de presentaciones relámpago con nuestro querido galán de las redes, don Tomás Lynch. ¿Vos también subiste una última versión hace 42 segundos? Yo subí una última versión. Ya que estamos, aprovecho para agradecerle a todo el grupo técnico que está ahí, que los volvimos locos con... Totalmente. No saben lo loco que los volvemos con estas presentaciones. Y por supuesto a nuestras traductoras que están ahí tratando, ya saben más que todos nosotros juntos, les comento. Adelante, Tomás. Bueno, yo les vengo a hablar de BGP Monitoring Protocol o Border Gateway Protocol Monitoring Protocol, que suena como la película esa de Zoolander, que era la fundación para los niños que quieren leer y hacer otras cosas bien también.
¿Qué es BMP? Viene a solucionar un problema. Cuando tenemos distintos equipos de distintos fabricantes en nuestras redes y queremos saber la tabla completa de BGP, hacemos los comandos show BGP, show IP BGP, no sé, los de otros fabricantes, pero siempre hacemos algo distinto. Entonces, y luego eso lo tenemos que parsear, o sea que por más que tengamos súper automatizado, si leemos esa tabla de ruteo y mañana cambiamos el equipo por el de otro fabricante, vamos a tener que cambiar el script, las expresiones regulares, cómo vienen las líneas, si primero está el prefijo y luego está la S-path y luego está el local preference, o si el local preference está en el medio. Entonces, el problema que soluciona BMP es tener una forma estandarizada de leer la tabla de ruteo BGP. Lo que tiene de interesante BMP es que puede exportar la tabla antes de los filtros que estamos aplicando a las sesiones. Siempre en BGP vamos a tener filtros de entrada, de salida, entonces antes de esos filtros, toda la tabla que recibimos de un proveedor de tránsito, si yo hago show BGP voy a tener mi tabla post-filtro, pero esto lo vamos a ver pre-filtro, entonces vamos a ver ahí las comunidades, por ejemplo, que nos envían, que generalmente las borramos al recibirlo en nuestra tabla de ruteo. Está estandarizado, RFC 7854, ahí tienen la QR, y soportado por un montón de fabricantes, y súper simple de configurar. Lo único que se necesita es, se puede definir el puerto, a quién se lo envío, y se hace una sesión que va a recibir esta tabla de ruteo estandarizada. La aplicación más famosa, si se quiere, es OpenBMP. Es un proyecto open source y actúa como colector y almacena la información en una base de datos. Y luego exporta cosas a Kafka y un montón de cosas. Esto es un Docker, instala distintos Dockers y que interactúan entre ellos. Todavía estoy viendo cómo interactúan entre ellos, pero toda esta información se puede exportar o se puede consultar al OpenBMP. Y es una herramienta excelente para armar un Looking Glass, esto. O sea, si reciben de distintos routers de Edge, pueden tener un Looking Glass interno y si quieren filtrarlo para los clientes o para abrirlo al público, esta es una manera también estandarizada de mostrar un Looking Glass hacia el mundo. Y como dijo Fernando recién, es monitorear qué es lo que pasa con nuestra red. Esto es un ejemplo de OpenBMP. Este gráfico no dice mucho, pero una vez tuvimos empezamos a ver la tabla de IPv6, de BGP de IPv6, y tenía una forma de serrucho, como estaba siendo, cómo se acumulaban los prefijos, bajaban, se acumulaban los prefijos, bajaban, se acumulaban los prefijos, bajaban. Viendo esto y viendo que se nos caía un tránsito, porque tenían una cantidad máxima de prefijos, donde ponían la cantidad máxima de prefijos, nos bajaban la sesión. Y bajaba la sesión IPv6 justamente. Analizando los datos, ese serrucho que no es normal, a veces puede subir un poco, mantenerse, luego bajar, pero una forma de serrucho así es muy identificable. Y lo que pasaba era que era un cliente que tenía un /32 y se dedicaba a enviar, según él, era una universidad que estaba haciendo una investigación y según él se mandaba, lo que hacía era propagar /48. Que se hacen las cuentas, el que sea rápido,
son casi 65, en un barra 32 hay 65.000 prefijos barra 48. 65.000 prefijos barra 48 en una tabla IPv6 de 700.000, no menos, 300.000 prefijos debe ser la tabla IPv6 ahora. Es un impacto muy grande a nivel mundial. Y teníamos este cliente que, según él, estaba haciendo una investigación. Pero bueno, también, acá tengo un gracias al final. Ah, no, conclusión. Perfecto. Igual, ya que tengo tiempo, tengo 4 minutos, Akborado, no sé si, ¿cómo? No voy a cortar. Voy a hablar de Akborado. Dale. ¿Conocen Akborado? No sonó el trueno. ¿Al abogado dijiste? Akborado. Akborado, ¿conocen Akborado? ¿Lo usan? Muy bien. Akborado tiene una integración para enriquecer los datos de los flujos con BMP también. Entonces, Akborado también levanta dockers, así como loco, y lo que utiliza de BMP es analizar, agrega los flujos, el ASPath y distintos atributos de BGP, enriqueciendo así los flujos. Porque si uno tiene el flujo solamente el IP y source y destino, origen y destino, luego tengo que ir a buscar y hacer un juiz de ese IP para ver quién es el dueño y para ver cuál es el sistema autónomo. En conclusión, BMP brinda una visibilidad completa del estado de BGP. Como dije antes, es muy interesante que tiene prepolíticas. Permite detectar problemas de enrutamiento en tiempo real. Esto uno con OpenBMP va viendo cómo va cambiando su tabla de ruteo. Correlacionar rutas con eventos de red, el famoso monitoreo, nuevamente, que Fernando nos acaba de decir, es fundamental para correlacionar estos incidentes. Fernando hablaba de tener al menos tres características para poder detectar un incidente, este podría ser uno más. Y clave para observabilidad y seguimiento de problemas en forma proactiva, no sé por qué me quedo así, problemas proactivos, bueno, en forma proactiva de BGP. Y se terminó ahí. ¿Preguntas? Bueno, gracias a los 4 presentadores de esta sesión de Lightning Talks. Espero que les haya gustado. A mí me resulta una dinámica muy divertida y espero que para la próxima tengamos más de estas. Con esto, esta es la última actividad de LACNOG por hoy. Los invito, nos vamos a ir unos minutos antes al coffee break y los invito después del break al grupo de trabajo de mediciones, que también tiene una agenda muy buena y creo que va a estar súper interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos ahora en mayo.